Buenas noches, mi nombre es Diana Gutiérrez y yo les voy a explicar el ejercicio número 2. Se construye una pila con los elementos cobre más 2 y aluminio más 3 de aluminio, cuyos potenciales estándar de reducción son 0,34 voltios y menos 1,67 voltios respectivamente. Por primera parte se pide escribir las reacciones que tienen lugar en cada electrodo y la global de la pila. Segundo, hacer un esquema de dicha pila, los elementos necesarios para su funcionamiento. Y por tercera pregunta, ¿en qué sentido circulan los electrones? En primer lugar, para esta solución procedemos a sacar los datos cobre más 2 cobre, donde su potencial es de 0,34 voltios. Como este voltaje es mayor que 0, se dice que el agente es oxidante, quiere decir que se reduce. Por otra parte, tenemos aluminio más 3 aluminio con su potencial de estándar de 1,67 voltios, el cual, como podemos ver, es menor que 0, por lo tanto el agente es reductor. Quiere decir que este se oxida. Luego procedemos a sacar las semireacciones. Tenemos que aluminio produce más, tenemos que aluminio produce aluminio más 3. En este caso colocamos de este lado los 3 electrones para poder balancear la semireacción. Esta semireacción corresponde al ánodo. La segunda semireacción es de cobre más 2, el cual lo colocamos los 2 electrones y produce cobre elevado al acero, que es estado libre. Esta semireacción corresponde al cátodo. Como ambas deberían ser balanceadas, es decir, que los electrones del lado del agente que reacciona y los electrones del agente donde se produce debería ser la misma cantidad. En uno tengo 3 electrones y en el otro tengo 2 electrones. Entonces voy a multiplicar ambas semireacciones. La de aluminio multiplicaría por 2 y para obtener a la final 6 electrones, mientras la del cobre se multiplicaría por 3 para obtener 3 electrones. Por esto, cuando yo multiplico y bajo mis reacciones, tengo 2 de aluminio más 3 más 2, 6 electrones que producen 2 de aluminio más 3 más 6 electrones que producen más 3 cobre. Ahora simplifico los electrones. 6 electrones y 6 electrones. Uno del lado de los agentes que reacciona y el otro del lado de los agentes que produce. Se simplifica y la reacción me va a quedar en 2 aluminio más 3 cobre más 2 produce 2 aluminio más 3 cobre. Luego procedo a hacer el esquema donde la pila tenemos que un puente salino de cloruro de potasio, como podemos ver, cloro y potasio. Tenemos del lado de la cuba el aluminio más 3. De otro lado tenemos más 3. Podemos ver el sentido de los electrones, como lo indica la flecha. Del lado del aluminio es el lado de ánodo y el lado de cobre tenemos el lado del cátodo. Para el ánodo, aluminio produce más 3 electrones y para el lado del cátodo, cobre más 2 electrones. Producen cobre y aquí podemos ver el sentido que llevan estos electrones. Bueno, procedemos con el ejercicio número 5.
Empleando el método de ion-electrón, ajuste la reacción química que responde a la siguiente reacción. De redo, clorato de potasio más pentacloruro de amonio más ácido clorhídrico que produce pentacloruro de antimonio más cloruro de potasio más agua. Nos pide calcular los gramos de cloruro de potasio que se necesitan para obtener 200 gramos de pentacloruro de antimonio. Si el rendimiento de la reacción de 50% de la reacción es de 50%, tengo los siguientes datos. Masa de pentacloruro de antimonio, 200 gramos de 200 gramos. Rendimiento, 50% y masa molar del pentacloruro de antimonio, 299 gramos sobre mol, y cloruro de potasio, 123 gramos sobre mol. Lo primero que debo hacer es sacar la semireacción correspondiente a la reacción general que me están dando, que sería COL3 más 6 hidrógeno, que es lo que produce cloro, más agua balanceada. La ecuación tendría COL3 más 6 nitrógeno más 6 electrones más 6 electrones en la ecuación, que tendrías COL3 que produce cloro más 3 moléculas de agua. En la siguiente semireacción tengo antimonio más 3 que produce antimonio más 5, 2 electrones. Como esta reacción tienen que estar balanceadas en la primera semireacción, tengo 6 electrones. En la segunda tengo 2 electrones. En primer lugar, voy a simplificar esta semireacción y a la vez balancearla. El 2 del antimonio pasa a multiplicar la reacción del cloro y el 6 del antimonio pasa a multiplicar la semireacción del cloro. Pasa a multiplicar a la que tiene el antimonio. Como el 2 y el 6 son números pares, puedo de una vez ir simplificando. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Es decir, que la primera semireacción sería multiplicada por 1, mientras la segunda sería multiplicada por 3. Por tal razón me queda COL3 más 6 hidrógenos más 6 electrones más 3 de antimonio que produce cloro más 3 de agua más 3 de antimonio más 6 electrones. Puedo simplificar los electrones del lado del reaccionante con los 6 electrones del lado de los productos. Estos se simplifican y me queda clorato de potasio más 3 BCOL3 más 6 ácido clorhídrico que produce 3 pentacloruros de antimonio más cloruro de potasio más 3 de agua. Ahora voy a sacar la cantidad de gramos del cloruro de potasio. Los gramos de cloruro de potasio va a ser igual a los 200 gramos de pentacloruro de amonio por 1 mol de pentacloruro de amonio. Pertenecen a 299 gramos de pentacloruro de amonio por 1 mol de cloruro de potasio, el cual reacciona por cada 3 moles de pentacloruro de amonio por 100 entre 50, el cual se refiere a la mitad de su rendimiento por 123
gramos de cloruro de potasio por cada mol de cloruro de potasio. Simplificamos los gramos de pentacloruro de antimonio al denominador. Se van con los gramos. De pentacloruro del numerador. El mol del clorato de potasio del numerador se va con el mol del clorato del denominador y al final me quedan sacando cuenta de 200 por 100 por 123 entre 50 por 299 por 3. Me van a quedar 58,85 clorato de potasio, que es lo que finalmente me están preguntando. Ejercicio número 7. El ejercicio número 7 dice que considere el siguiente proceso de oxidación-reducción. Cobre HNO3 que produce cobre NO3 2. Óxido de nitrógeno más agua. Pregunta A. Escriba las reacciones de oxidación y reducción. Indique cuál es el oxidante y cuál es el reductor y ajuste de la reacción. El cobre es el agente reductor. Como el cobre es el agente reductor, significa que el cobre se oxida. El nitrógeno es el agente oxidante, lo que significa que se reduce. Las reacciones sería cobre que produce cobre más 2. Sus 2 electrones. La siguiente reacción sería NO3 más 4 hidrógenos más 3 electrones, que produce NO más 2 moléculas de agua. Para balancear los electrones, el 3 de la semireacción del NO3 va a multiplicar a la semireacción del cobre, mientras que el 2 de los electrones de la semireacción del cobre va a multiplicar a la del nitrógeno. Cuando multiplico me queda 3 de cobre más 2 de NO3 más 8 hidrógenos más 6 electrones. Produce 3 cobre más 2 más 6 electrones más 2 NO más 4 moléculas de agua. Simplificando los electrones me quedan finalmente 3 de cobre más 8 HO3 produce 3 cobre, NO3 más 2 NO más 4 moléculas de agua. Gracias.